muy importante estar en este debate, especialmente con los compañeros con quien tengo el gusto de haberme encontrado en otras ocasiones, también librando algunas batallas o debatiendo respecto de los desafíos que tiene el mundo social, pero particularmente cuando me refiero al mundo social me refiero y enfatizo desde el mundo del trabajo, tan mal avenido en estos últimos años, y que creo que es preciso en esta inflexión que se hace a partir del 24 de julio, resituar el carácter del trabajo frente al capital. Creo que este debate ha estado mucho tiempo ausente de las diversas propuestas que hemos hecho, y creo que necesita de alguna forma que lo coloquemos en el centro del debate. Yo por lo menos hablo desde esa perspectiva, hablo desde el mundo del trabajo, como un dirigente social, pero desde ahí, no como ciudadano. Ahí quiero partir generando algunos planteamientos que pueden ser incluso objeto de debate posterior, no como ciudadano, sino como trabajador, porque soy de los que cree que el trabajo sigue siendo el motor de la historia, y en tanto es el motor de la historia el trabajo, tiene un sujeto que es portador de ese trabajo, que es el trabajador, en tanto, trabajador y trabajadora por supuesto, en tanto vende humanidad a cambio de un salario. Teoría marxista pura, así que no estoy diciendo nada nuevo, pero la reivindico íntegramente, porque creo que los chilenos y las chilenas necesitamos, primero, y creo que las reflexiones son tremendamente importantes las que han hecho mis compañeras y Cristian, respecto de que es fundamental hablar claro. Creo que quizás lo que está ganando adhesión en este último tiempo es que estamos haciendo el quite al eufemismo. Yo incluso en la prensa he sido un tanto irreverente en ese tema. He dicho varias frases que desgraciadamente me las sacan de contexto y las están usando. Como decían los españoles, para hacer tortilla hay que romper huevos. Y los dirigentes tienen que romper las tortillas, o sea, tienen que romper los huevos, los que estamos acá. Creo que nadie podrá dudar de lo que ha hecho Doria en este último tiempo. Fue, entre otras cosas, la única candidata, y tuve el suficiente celo, porque tuvimos un gran conflicto en términos de apoyar como movimiento Noma FP a candidatos. Tuvimos serios conflictos por el tema de mantener la autonomía y la independencia, que es un tema que nos empieza a complicar. Y solamente decidimos, después de un largo debate, apoyar solamente a la compañera Doris González, porque era una dirigente también del movimiento social que había participado con el Noma FP mucho tiempo. O sea, es un tema complejo. ¿Y por qué digo esto? A propósito de la reflexión que partió haciendo Carla. Necesitamos sumar más gente. Nosotros somos la izquierda, una izquierda que tiene tantas fracciones, tantas heridas. Nosotros venimos de derrota tras derrota. El año 83, cuando se abrió en mayo, el 11 de mayo, la primera protesta, me tocó ser partícipe, era dirigente muy joven, logramos aunar a la gente sobre la base de una gran demanda, que era la demanda por democracia. Fuera Pinochet era la consigna, recordarán, bueno, aquí el escenario afortunadamente la mitad por lo menos de esos años. Entonces el Noma FP intenta reivindicar algo. Nos han dicho, ahora último, los postmodernistas, que la palabra no tiene una carga negativa. Y yo he defendido a muerte el no más AFP, porque el no a la dictadura también tenía una recarga si usáramos la comparación. Y es parte de nuestro vocabulario. El no es una negación, que implica anteponer a todo este cúmulo de ideas que se transmiten reiteradamente construyendo una realidad, oponerse rotundamente a eso. Y cuando digo eso es porque creo que si rompemos esta forma de hablar los dirigentes sociales sin eufemismo, sin usar este circunloquio tan propio de los chilenos y las chilenas, los que son académicos aquí lo recordarán. Siempre pongo este ejemplo, afortunadamente hay mucha gente de la academia acá. Somos expertos en las descripciones, las tesis de grado son tremendas. 100 páginas tiene una tesis, 85 son de descripción. El primer capítulo, o sea, 95 páginas el primer capítulo, y los otros 5 páginas se termina la tesis. ¿Sí? Entonces ese es el problema que tenemos los chilenos, y que yo creo que es fundamental que lo tomemos en cuenta. Pero aquí afortunadamente hay dirigentes que se están formando, digo se están porque yo ya soy mucho más viejo que todos los que están acá,
Y es importante que no es un problema solamente etario, siempre también defiendo mi condición por los años, porque siempre me reivindico Clotario, y Clotario a los 54 años estaba formando recién la Central Única de Trabajadores, a los 54, y a los 62 años participó en el Congreso Juvenil en La Habana, y el Che Guevara lo distinguió como el revolucionario más joven de América Latina a los 62 años. Entonces siempre pongo ese ejemplo, así que para los que tienen muchas canas, recuerden que nos podemos parar bajo esa máxima de Clotario y pensar que, además que vivimos mucho más ahora. Entonces, bueno, nosotros desde el movimiento No Más FP, voy a hablar desde ahí, el 24 de julio pegamos un salto cualitativo, bueno, por el número, por supuesto fue cuantitativo, pero también cualitativo porque logró aunar sobre un eje que es fundamental. El No Más FP encierra una demanda que es muy sentida por la gente. Hemos dicho también, y esto es re importante, en distintas ciudades hemos dicho, miren, en este movimiento tienen cabida hasta los momios más desclasados tienen cabida, porque al final de su vida un momio desclasado va a enfrentar el tema de su pensión miserable. Entonces, tiene cabida acá. Lógicamente que la hegemonía de este movimiento está por la gente de izquierda, y en ese plano debemos ser también rigurosos para defender las banderas de la izquierda, tan mancilladas especialmente por la nueva mayoría, que ha ido cediendo espacio, pero yo diría de manera grosera en el último tiempo, que ha hecho que nosotros quedemos desprovistos de todo. Pero aquí confluyen justamente esta suerte de los procesos objetivos y subjetivos. Lo objetivo en este planeta ya está archi demostrado, que el capitalismo como sistema puede dar muy poco. Las expectativas y la esperanza en este mundo son tremendamente precarias, desalentadoras. El mensaje de Rosa Luxemburgo respecto a que estamos combinados a la barbarie si no luchamos es casi una evidencia que nos golpea la cara día a día con las cifras que vamos conociendo. Entonces, ¿cuál es el problema? Lo subjetivo. Lo subjetivo, es decir, que la gente se era consciente. Bueno, cuando logramos hacer despertar el 24 de julio, que es una suma de muchos hechos, creo que permite que nosotros peguemos saltos cualitativos, y ahí también me tomo lo que decía Carla y Doris, entiendo, respecto a que esta lucha no debe ser lineal, evolutiva como acostumbramos los chilenos. Tiene que ser a saltos, tiene que ser dialéctica, a saltos y apostando a lo mejor. En esos saltos quizás perdamos, pero lo que no debemos hacer es intentar darle una continuidad lineal, que es la tragedia de los chilenos. Miren, el 83 cuando despertamos nos liquidaron el 83 despertamos y nos liquidaron el 86, la protesta el 2 y 3 de julio. Los más añosos se recordarán, está escrito en la historia. El pacto con la sacrosanta alianza entre la Iglesia, la concertación que se llamaba de otra manera, Alianza Democrática. Todos pactaron, todos los que están ahora, no, todos pactaron, no solamente la Alianza Democrática, el MDP también pactó. Pactaron con Benninger, la línea liquidacionista de toda la ilusión de nosotros. No habían derrotado el 73, nos volvieron a derrotar el 86, nos han derrotado durante el 90, el 2000. Estamos en derrota tras derrota y no nos podemos parar. Entonces lo de Valparaíso justamente es un aliciente casi moral. Pero nosotros no podemos vivir solamente alicientes morales, y ese es el gran problema. Entonces yo planteo una cosa bien práctica. Nosotros tuvimos una movilización este viernes 4, que fue el paro protesta. Pretendimos dar un salto y podía ser un salto para atrás, porque la prensa inteligentemente, los sectores del poder han intentado hacernos retroceder en términos de resaltar este tema de la violencia como una práctica que aleja y ahuyenta a la gente, a los sectores medios, a los sectores más conservadores, que vieron en este movimiento la posibilidad de aunar esfuerzos y que rehuyen el temor, rehuyen esta caricatura del extremismo, del comunismo, el fantasma típico, la propaganda. Y en eso tenemos que ser tremendamente cuidadosos, porque necesitamos sumar más fuerza, no solamente el tercio histórico que tenía la izquierda, sino que creo mucho más que eso. Y creo que hoy día estamos en condiciones de hacerlo. Estamos en condiciones porque la realidad material hace que este sistema no pueda responder. Miren, la ventaja que tiene el No Más FP, yo creo que a diferencia de otras reivindicaciones, es que el No Más FP no puede ser resuelto en el marco de una transformación estructural. A diferencia de la demanda del movimiento estudiantil, lo he discutido con varios compañeros, la demanda estudiantil podía enredar
Pero además, como yo vengo del mundo del trabajo, el estudiantado, si no tenía el movimiento obrero de su lado, era imposible que pudiera remecer la estructura del poder. El problema es que el movimiento obrero tampoco puede parar por sí solo. Se demostró el viernes. Bueno, yo toda mi vida he transmitido lo mismo. Nosotros tenemos una, no sé si formación o deformación del movimiento obrero por la matriz ideológica de los años 20 del siglo pasado, que no tenemos cultura de la paralización de las estructuras del movimiento obrero, porque estamos tan diezmados por el modelo y sistemáticamente que no tenemos capacidad. De hecho, en esta paralización el sector portuario, el sector público pararon íntegramente, pero los sectores del resto de la economía prácticamente no pararon, como no paraban en el tiempo de la dictadura, como no paraban. Por eso me recuerdo cuando Juan Pablo Cárdenas redactó el primer comunicado del Comando Nacional de Trabajadores, cambiamos de paro con la Confederación del Cobre en ese entonces, la cambiamos a protesta. Nadie sabía lo que era una protesta, pero sin embargo la gente la tomó. La tomaron los trabajadores en su condición de pobladores, en su condición de pueblo trabajador. Bueno, y eso nos plantea darle continuidad a esa lucha. Entonces, ¿por qué digo que el movimiento No Más FP, a diferencia de otros movimientos, tiene una peculiar ventaja? Este modelo no puede ser respondido, no puede ser resuelto. Recién Lago, hoy día me confrontaban a propósito de unas declaraciones que hizo Ricardo Lago. Miren lo que increíble. Ricardo Lagos planteó hoy día que el 5% que ofreció al gobierno, este 5% gradual en 10 años, tiene que ir necesariamente a una organización, a una institución distinta a las AFP. Pegó un salto. Eso supone, digamos, ya un enfrentamiento directo a las AFP. Que le vamos a creer, ese es otro tema. Pero ya, si un candidato, ojo, si un candidato es capaz de plantear este tema, es porque el sistema no ofrece respuesta en el marco del decreto ley 3.500 que regula las AFP. Entonces, nosotros hemos dicho, si acabamos con las AFP, y esto es lo que muchos quizás no lo dimensionan igual que nosotros, si acabamos con las AFP, acabamos con la matriz, con la arquitectura sobre la que se ha construido el modelo económico, político, social, cultural en estos 43 años. Acabamos con todo, se derrumba todo. Por eso cuando los compañeros de la constituyente me dicen, pero hay que incorporar este contenido. No, si nuestra lucha es por todo. Y eso es lo importante y cualitativo de la Coordinadora Nacional, que es una coordinadora de hecho que está a lo largo del país, que ha crecido mucho, que todos tenemos claro una sola cosa, que si acabamos con la AFP, acabamos con la matriz, como dijo José Piñera ahora cuando vino. En el libro Cascabel al Gato él lo explica muy bien. La madre de todas las batallas es la batalla por la seguridad social, arrancar esa masa gigantesca de recursos y ponerla a disposición del mercado de capitales, que fue lo que ha permitido que 12 grupos concentren. Bueno, los multimillonarios, el 1% concentra más del 35% del producto de este país. O sea, grotesco. Bueno, Piñera cuando vino ahora le vino a hablar justamente a los grandes grupos, no le vino a hablar ni a los AFP, que son la herramienta por la cual capturan nuestro ahorro, no le vino a hablar a los medios, le vino a hablar a los Lux y a los Mates, a los que han logrado, y le habló también a los capatazes, a la pequeña burguesía, esa pequeña burguesía que está en la banca, en el comercio, ganando 5 o 6 millones de pesos y que son los que nos van a dar con todo. Entonces creo que tenemos que hacer el esfuerzo. Tú me avisas cuando me quede un minuto. ¿Sí? Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por sumar a otros sectores de la sociedad, a los sectores que son más temerosos, que no tienen parte de la cultura nuestra, que solamente los podremos ganar, creo yo, mi humilde opinión, si hablamos claro. Creo que el discurso requiere de ser suficientemente simple. Tenemos que simplificar nuestro discurso. Pero el discurso se simplifica sobre la base de la relación estrecha que tiene el dirigente con el movimiento real. No con el movimiento en la superestructura, es con el movimiento real. Y creo que no es menor el tema que también hacía mención Cristian. Creo que nosotros tenemos que hacer una disputa, yo siempre lo digo, medio ciútico suena axiológico, es valórico, el problema ético. Tenemos que decirlo. Yo he dicho en torno a tengo las manos limpias, yo no tengo tejado de vidrio y lo puedo decir aquí. No tengo, a mí jamás me han pasado un peso en mi vida. Y creo que eso hay que defenderlo, aunque irrite. Porque tenemos que defender esta condición ética de que la gran mayoría de los chilenos son gente ética, honrada. Que los ladrones son un pequeño puñado de delincuentes que están en el poder, toda la concertación y todo, por cierto, en la derecha. Pero como de la derecha es consustancial a su existencia ser apropiadora de lo ajeno, porque es su condición de explotadora. Pero en la izquierda no podemos permitir eso, es mucho más grave. Entonces esta tarea también exige eso, que libremos un combate. Y
Creo que eso lleva aparejado un desafío grande para los que estamos acá, que es defendernos, nosotros los que estamos acá, defendernos de los ataques de estos sectores encaramados en el poder y defendernos de los asesinatos de imagen que buscan ellos hacer. Esto de matar al mensajero porque el mensaje sigue, esto es discursivo nomás, porque matan al mensajero y pueden acabar con el mensaje, porque tenemos muy pocos mensajeros. Entonces no estamos en condiciones en este momento de que nos maten a uno o dos mensajeros y que el mensaje, no, matan a un mensajero y se acabó todo, probable. Entonces estamos en términos, casi en los términos de la dictadura. No, desde el punto de vista del mensajero estamos en una debilidad respecto a la dictadura, porque en la dictadura mataron a varios mensajeros y se multiplicaron por ciento, porque la lucha tenía una consistencia moral en ese entonces, que era acabar con el tirano, y podían asesinarnos, y sin embargo el discurso perduraba. Hoy día no. Los dispositivos de la dominación capitalista en estos últimos 25 años han sido siniestra. Nosotros tenemos una tan mala memoria, aparte de otras características de los chilenos, que creemos que todo este modelo se configuró bajo la dictadura. Yo afortunadamente negocié en los años 80, entonces recuerdo todo el proceso de depreciación del mundo del trabajo, la depreciación del salario, la fracción del salario que le entregamos a la FP, cada día ha ido cayendo. Uno dice esto y dicen este tipo es derechista. Las condiciones materiales para negociar colectivamente eran mejores en la dictadura que hoy día, mucho mejores. Y eso la gente dirá, pero eso es falso. No, el salario ha caído fuertemente ahora respecto a lo que teníamos en los años 80, a pesar de que en el 80 tuvimos la crisis más brutal en el 83, más de un 20% promedio perdimos real en términos salariales en el momento de la crisis, tuvimos un 36% de desempleo, tuvimos el PEN y el POC, se le olvida a la gente. Los trabajadores ganaban 720 pesos diarios. Y no una pequeña fracción, una cantidad gigantesca de los trabajadores chilenos, la fuerza de trabajo. Entonces, nosotros estamos librando esta batalla, creo que, y lo hemos dicho, ética, épica está por ahí porque este gigante tiene pies de barro. Entonces, si nosotros acabamos con las AFP, se desmorona todo, se desmorona la base donde se sustenta este modelo económico. Por eso esta batalla va a ser fuerte, pero va a ser breve. Y esto es lo que quiero dejar establecido aquí. Nosotros tenemos la convicción de que esta batalla es corta, a diferencia de lo que creen muchos, que es de largo aliento. No, esta batalla es de corto aliento. O la ganamos o la perdemos. Y lo digo en estos términos, o la ganamos rápido o la perdemos pronto. Estamos combinados a ganarla rápido. Y es tan sencillo, lo hemos dicho, y con esto ahora sí que terminó la metáfora. No hay que disparar un tiro y podemos hacer un cambio revolucionario. Porque saben ustedes que si acabamos o logramos que este movimiento que ha tenido cierta legitimidad y credibilidad logre que la gente se cambie masivamente de Cuprum y Provida, solamente esas dos acciones pueden hacer desmoronar todo el sistema capitalista en Chile. Financial Times sigue insistiendo todos los días de que Chile está frente a un colapso. Nos comparó en el Financial Times del viernes al jueves casi en la misma situación de peligrosidad de lo que está viviendo hoy día Europa frente a la quiebra eventual del Deutsche Bank, uno de los bancos más grandes, que de quebrar ese banco, que nos pillen confesados a todos, porque lo de Lehman Brothers del 2008 va a ser casi una cosita pequeña, ¿sí? Entonces, si logramos que la gente nos crea y sacamos a toda la gente, se desmoronó todo el sistema sin disparar un tiro. O sea, con una decisión tan fácil que requiere ahora de la voluntad de la gente, podemos empezar a socavar las bases de este modelo económico que, a diferencia de otros modelos, tiene justamente su debilidad en que ha depositado todo en la apertura del mercado y por lo tanto es frágil y no es reformista, porque no queremos reforma a este modelo económico, no queremos reforma al decreto ley 3500, no queremos reforma a las AFP, queremos no más AFP. Queremos seguridad social como derecho fundamental, y todos los que tienen experiencia en esta materia saben que ese derecho está consagrado internacionalmente y que Chile es el único país, uno de los pocos países del mundo que no lo tiene consagrado. Así que lo que puedo plantear yo es que estamos en condiciones tremendamente positivas hoy día y que es tremendamente importante el que haya surgido un movimiento social y que otros movimientos sociales vayamos convergiendo a partir de esta experiencia de Valparaíso, que creo es tremendamente alentadora. No todos comparten los grupos, los movimientos, los partidos que están detrás de Valparaíso, pero sí todos, yo creo, en general, están de acuerdo que este es un camino, el camino contra el sectarismo que particularmente tenemos en la izquierda,
Y es el camino que podemos mostrarle a la gente, que seguramente en marzo del próximo año sí nos va a estar combinando fuertemente, porque los chilenos, otra característica también que tenemos es que tenemos muchas ilusiones democráticas y vamos a preguntar finalmente por quién hay que votar. Eso va a ocurrir el 2017 y vamos a tener que tener respuesta a eso.